En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús, del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar en esta temática. Quiero dar gracias a Dios por esta invitación que me da la oportunidad de compartir con ustedes a la luz de la palabra de Dios, confrontándola también con la salud de cada uno de aquellos que más lo necesitan en su salud. Bendito sea Jesús por tu gran amor, por tu infinita misericordia, que nos has creado con un propósito grande, para ser portadores de tu buena nueva, para ser portadores de la esperanza. Y hoy, Señor Jesús, te pedimos esa sabiduría divina que tú un día diste a aquellos enfermos quienes más lo necesitaban. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos llenes de tu sabiduría infinita para poder ser luz en medio de la oscuridad. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tus ricos dones. Llénanos de ti, Jesús. Gracias, Jesús, por el infinito amor que nos das, que nos permites poder experimentar cada día de nuestra vida, desde el momento en que sale el sol, el aire que respiramos y todas aquellas cosas, Señor, que nos hacen sentirnos amados por ti. Llénanos de tu amor, úsanos, Jesús, para poder ser instrumentos, aunque en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestras debilidades, aunque no merezcamos ser dignos de poder trabajar para tu reino, Señor. Por eso hoy, Señor Jesús, nos reconocemos ante ti, que no podemos hacer nada sin tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Y hoy en esta tarde, según nuestra temática, para aquellos que están dándole seguimiento a este seminario de la vida eterna, hoy vamos a ver la temática conociendo los mecanismos de la reacción del moribundo ante su realidad para comprenderlo y acompañarlo. Es un tema fuerte, extenso, en donde si no se parte de la experiencia con aquellos enfermos, con aquellos necesitados físicamente o espiritualmente, o el problema que podemos estar pasando, es importante poder detenernos y prepararnos para ser un acompañante, y que ellos, por medio de la compañía, por medio de esa visita, por medio de esa oración, por medio de esa obra de misericordia que realizan ustedes, nosotros los sacerdotes, en cada uno de los que están sufriendo un quebranto de salud. Y vamos a tener dos fases ahora: la fase de la negación y aislamiento, ¿sí? Y luego vamos a tener presente la segunda fase, que es la ira, ¿verdad? Tal vez no lo vamos a profundizar tanto médicamente, psicológicamente, pero lo vamos a enfocar como verdaderos cristianos. Me van a disculpar los expertos en la materia, pero el doctor me dio un material muy bonito. Entonces
lo hemos tratado de enfocar a la luz del Espíritu Santo, a la palabra de Dios y al catecismo de la Iglesia Católica, lo cual nos recomienda sobre esa medicina, porque no tendría sentido hablar solamente de la situación en que podríamos estar pasando sin tomar en cuenta a Cristo, la palabra de Dios, como centro, como el eje principal de todo nuestro ser, de todo nuestro vivir, de nuestro creer como bautizados. Ustedes más que nadie ya han tenido esa experiencia de estar con un familiar o con alguna amistad o en la comunidad cuando alguien tiene que pasar por diferentes fases en la recuperación o cuando estamos dentro de ese quebranto de salud. Y en cuanto a esa negación angustiosa que pueda presentar un paciente o un hermano cuando le visitamos. Yo he tenido varias experiencias de esas también. Y es importante tener esa actitud prudente, ¿verdad? Muy prudente, porque nuestra visita o las preguntas que suelen suceder en esa conversación cuando visitamos a un enfermo, los ministros de la Eucaristía o aquellos que en la parroquia se dedican a esa labor tan necesaria e importante para un encuentro con Dios en esta fase del quebranto de salud. Debemos de tener mucho cuidado porque nuestra visita puede ser gratificante, de esperanza, pero también puede ser también de no ayudar, de no colaborar con el estado de la salud en que él se encuentra. En esa negación, cuando a lo mejor al llegar usted y le presenta ese diagnóstico médico que le presentaron al enfermo, ¿verdad? Al que está pasando esta situación difícil. Dos cosas. Puede ayudarle a fortalecer y a tener un encuentro con Dios o una aceptación de sí mismo, o puede agravarlo, o sea, empeorarlo, y esta persona se va a negar más a aceptar su situación o se va a aislar, ¿verdad? Es bien difícil cuando alguien quiere llevar a cabo una cruz tan fuerte y tan delicada que es la salud, una enfermedad, ¿verdad? Que Dios no nos lo permita, pero somos seres humanos y nadie está libre de esta situación. Entonces es importante tomar en cuenta esa situación, ¿verdad? La asistencia en cuanto a ese encuentro con esa persona. Por ejemplo, en la situación de los hospitales, más de alguien, ustedes que, en su profesión o en alguna experiencia, en mi tiempo, cuando yo estuve hospitalizado, me pude dar cuenta de eso también, la importancia del trato del enfermo, ¿verdad? Yo tuve la rica experiencia de tener como unos 18 fisioterapistas, señoritas jóvenes, que trataron mi problema del Guillain-Barré cuando yo estaba totalmente flácido en cama. Y cuando yo estuve las 3 semanas en el hospital para descubrir y darme mi diagnóstico, mi tratamiento, habían unas enfermeras que sí, de verdad, cuando uno las ve, cuando uno está en cama, es tan
fortalecedor eso. Pero otras enfermeras no, quizás no era su carisma, ¿no? O las visitas que le hacen a uno, ¿no? Yo podía ver en unos pacientes que en vez de animarlos quedaban peor, quedaban muy mal. Y eso también a mí me sucedía, porque algunos amigos entre broma y broma llegaban y me decían, ¿y cuándo te vas a morir? ¿Verdad? Como que si era cualquier cosa, ¿no? O a veces, en algunas ocasiones, vino alguna familia de El Salvador y me dijeron, pero si te mueres así como estás, mejor vámonos para El Salvador. Uno tal vez se puede sonreír, pero eso muchas veces no ayuda al paciente. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esa realidad en donde nos encontremos, porque cuando vamos en nombre del Señor o oramos en la comunidad, debemos de ser siempre esa luz, esa esperanza, cuando para muchos se ha terminado. Pero también tenemos una situación cuando esa relación, ese encuentro de la salud y yo, ¿verdad? De la salud y el que pueda estar sucediendo, lo estoy hablando como en una situación personal, pero enfatizándome siempre el tema. Es muy importante eso. Entonces, ustedes que visitan enfermos, que van a orar, ser muy prudentes, ¿verdad? Para la tolerancia, la comprensión, y adentrarnos en su dolor, adentrarnos en su sentir, en muchas quejas que puedan haber, pero al final dar siempre nuestro ok, ese estartazo de luz y confianza de que todo es posible mientras estemos vivos. Hay una situación también en la segunda fase que es como ira, ¿verdad? Ira. Estuve leyendo unos folletos muy interesantes, cómo nos va llevando ordenadamente y vamos sobre todo también la actitud del paciente. Muchas veces el paciente se ve como que el mundo nos defraudó, interpretamos mal y decimos, ¿verdad? Pero esa situación se da cuando esta fase primera del aislamiento, como el no aceptar lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Eso me va a llevar a una ira. Cualquier cosa, yo puedo explotar en cualquier momento con palabras, actitudes negativas, ¿no? Y especialmente cuando los resultados de mi diagnóstico no los he podido aceptar. O sea, mis sentimientos pueden ser la clave para levantarme o puede ser lo peor que me pueda suceder, ¿verdad? Y surge esa ira, y cuando hay ira hay envidia, y todas esas cosas hacen difícil, ¿sí? Hace difícil la recuperación y la aceptación de estas fases de los pacientes. Es necesario entonces que cuando visitemos a un paciente ponernos en su lugar. No hay cosa mejor que eso, ¿verdad? A veces podemos llegar a un momento en decir, ¿y yo qué le digo? No se preocupe, no le diga nada. Basta que lo escuche, no se distraiga, ¿verdad? Tome en serio, demuéstrele que está tomando muy en serio lo que esta persona está diciendo a usted. Peor cuando llega la familia, como yo le comentaba algunas experiencias que yo veía, por eso este texto a mí me hizo volver un momento a mi experiencia que tuve también. Cuando llega la familia a veces es también, cuando vayamos a visitar a un familiar con una situación, debemos de tener también esa prudencia, porque
nuestros comentarios o a su gente que ustedes preparan, a su equipo, los comentarios no ayudan mucho dentro de nuestra familia. Los comentarios negativos, los comentarios un poco despectivos, ¿verdad? No, el enfermo es importante que él se sienta que es la prioridad de todos. Porque si él tiene baja autoestima, si él se ha sentido aislado, más si no lo han visitado al hospital, porque así sucede, hay pacientes que no los visitan y qué triste eso, ¿verdad? A veces los médicos, las enfermeras le dicen a uno, ¿usted es familiar de? Sí, llámenle por teléfono, ¿sí? O vengan a verlo porque mire, está muy triste porque dicen que nadie lo quiere. Esa parte de la estima es muy importante. Y recordemos que el miedo es el peor enemigo. El miedo no nos ayuda, mire, para nada. Les comento una experiencia. Bueno, hace pocos días, con el asesoramiento del doctor, por mi salud, me dice el doctor, vaya a vacunarse. Y cuando me senté y me dieron mi cosita para inscribir, yo iba heladísimo, pero súper helado, y me temblaba las manos. Y yo decía, pero por el temor, ¿y qué me va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto de la vacuna? ¿Me voy a desmayar? ¿Vengo solo? Señor, ¿qué hago? Oye, eso es fuerte. Pero al ver la situación de los demás, serenos y todo, llegué al momento, me sentaron, y cuando vi que ni se veía la agujita, eso me consoló un poco. Se me fue el frío de las manos y ya empecé un poco a confianza, a respirar. Y bueno, yo iba así, mira, así va bien formal. Y me dijo la doctora, padrecito, vamos a tener que quitarle la camisa. Y me la quité rápido y la manga y va. Ni sentí el pinchazo. En ese instante se me fue el frío de las manos, todo el temor, el miedo. Es increíble, o sea, la mente, el poder de eso. Es tan importante, entonces, les comparto esto, porque todos hemos vivido una experiencia similar, más que todo en esta situación que estamos pasando, pero que el Señor nos cuida, el Señor nos guarde. Sí, yo creo que Dios me cuida, pero tengo miedo. Pero que el miedo no sea mayor que todo eso, porque si no va a ser difícil pasar esa crisis, ¿verdad? Ok, necesitamos entonces ponernos en su lugar, ¿sí? No se le vaya a ocurrir a usted que después que el hermano o la hermana le comentó todos sus problemas, que mire hermana, me duele este brazo, me duele el pie, y ya cuando termina de decirle todo eso, eso no es nada hermano, a mí me duele más que a usted. No, ni se le ocurra hacer eso, porque no va a ser medicina, va a empeorar al hermano. Primer lugar, en una visita, recuerde, esa persona es como un fusible donde está liberando todo, ¿sí? Y aunque hasta usted también, porque le puede echar hasta la culpa porque no vino antes. A veces en esa etapa de la ira le echan la culpa a la enfermera, que esa enfermera no me da bien la comida, no me arregla bien mi cama, que esta luz, que esa ventana. Hay mucho dolor, ¿verdad? Va empeorando esa situación. Entonces usted y yo vamos a hacer como ese rocío que apague ese calor de dolor, de miedo, de odio, de envidia, y todo por no haber aceptado desde un principio lo que me está pasando. Yo quiero decirte, en mi situación, llevo 15 años de eso. Yo te digo, soy el hombre más sano del mundo, aunque sé que no puedo correr, que no me puedo subir una grada. Más de alguien de ustedes me ha visto, que a veces me cuesta un poco caminar, pero yo me siento bien. Primero, porque ya me hice
amigo de la señora Paciencia, que todavía no conozco muy bien, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Eso es lo interesante. Y eso es lo que tenemos que ayudarnos a todos aquellos que la enfermedad no es un fracaso, es un momento oportuno en el cual Dios quiere aprovechar para hablarnos más de su gran amor, de su gran poder. Entonces, la queja de todos: estoy enfermo y tengo miedo. ¿Miedo de qué? De la muerte. Sin embargo, ese miedo, ese enfoque que no está muy bien, en vez de ayudarnos, de fortalecernos, es posible nos muramos del miedo antes que la verdadera enfermedad nos pueda llevar a la muerte definitivamente. Bueno, dice San Pedro en la primera carta, capítulo 5, verso 7. Echen en él todas las preocupaciones, porque él cuida de ustedes. Palabra de Dios. Mire qué linda palabra esta. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echen en él todas las preocupaciones, porque él cuida de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, qué linda palabra. Por lo que habíamos estado comentando, es que no es fácil. Oye, no es fácil estar enfermo. No es fácil llevar esta cruz. Pero recordemos, como algunos que lo mencionan y dice, es que Dios me dio esta enfermedad. No, Dios no es malo, es un Padre misericordioso. De Él jamás viene lo malo. Que Él lo permita algunas veces para que nosotros abramos los ojos y cuidemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, las cositas que Dios te ha dado, tu casa, tu familia. Ve, hay que verlo desde la perspectiva constructiva de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué entramos en eso? Hoy San Pedro nos invita a tener confianza en Cristo Jesús, aquel que llevó con todas nuestras cosas feas, la enfermedad desde el primer momento en que se dice estoy enfermo, es la pérdida de salud. Es algo que nadie desea, definitivamente. Lo mismo se puede afirmar respecto de la muerte. Una persona que está somática y psíquicamente sana no desea morir, ya que mantiene intacto el instinto que conserva su vida. Pero a veces el temor a la enfermedad y a la muerte toma proporciones exageradas, dificultando el mismo proceso existencial. Es decir, puede resultar muy difícil vivir cuando nuestra existencia está empapada de miedo a lo que me puede suceder. La experiencia que yo les comentaba a ustedes, ¿sí? O sea, el miedo. Entonces, el miedo a lo que puede suceder, un miedo falso, porque es algo que yo me estoy imaginando y es por miedo a lo que me puede suceder y llevar a la muerte. Entonces, el dolor a la muerte, incluso se puede dar el caso de que el miedo a la muerte sea tan intenso que produzca un sufrimiento insoportable que nos conduce, ¿verdad?, a todos esos efectos que suceden en la persona humana, hasta al suicidio, ¿sí? Entonces, las personas que más temen a la muerte y la enfermedad son las denominaciones hipocondriacas, son personas muy aprensivas
generalmente pesimistas que solo esperan acontecimientos desagradables del futuro, lo que hablábamos al inicio, como si presintiesen que en cualquier momento van a verse asaltados de una enfermedad grave, cáncer, infarto, miocardio, sida y actualmente lo que podemos estar viviendo, la pandemia del COVID-19. Este miedo es también mucha inseguridad y también esa fe que necesitamos de Dios. Porque una persona en una situación como ha sucedido en este tiempo, durante esta pandemia y antes de la pandemia, pero mayormente hoy, el miedo ¿sí? Imagínense cuánto no nos costó seguir las recomendaciones, la vacuna y todas esas cosas. Pero recordemos que la vacuna no lo hace todo. Dios no lo puede hacer todo. Sí lo puede hacer, es capaz, porque Él es el dueño de lo imposible. Pero Dios permite que nosotros, que tú y yo seamos partícipes de eso. ¿Sí? Y no échale solamente la culpa a la pandemia, porque muchas veces es por la falta del cuidado que nosotros deberíamos de tener para nuestra salud. Las indicaciones que nos van a ayudar a eso. Ok, sigamos entonces con esa tendencia. Ver, visualizar y ser aquellos protagonistas cuando estemos delante de aquel que está pasando una situación así. O es posible en mi familia, o puede ser yo personal. Porque el miedo hay que curarlo con tiempo. Si no, nos va a llevar a la ansiedad, a la depresión y vienen los nervios, hasta la diabetes, la presión y un montón de cosas que después va a ser difícil curar. Ánimo entonces. Vamos a tomar hoy del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 8. Romanos 8, veamos, 8, 28, 39. Bien, dice: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. Veamos verso 39. Ya sean del cielo o del abismo, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, Dios nos ha creado con un propósito. Y si creemos fielmente en esa palabra bendita, de que por medio de mi fe, por raquítica que sea, Él siempre va a poner en nuestras manos eso que necesitamos, o esa respuesta en nuestro corazón por la tormenta que podríamos estar pasando. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Bueno, no es fácil, pero no es difícil. Porque si yo estoy haciendo las cosas como Dios me pide,
entonces Dios estará siempre con nosotros. Y allí es cuestión de fe, cuestión también de creer, cuestión también de despojarnos, de ponernos en sus manos. ¿Sí? ¿Se recuerdan un canto que es de una lectura, ¿no? ¿Verdad? Donde dice que nada nos apartará del amor de Dios. Nada. Nada. Ahora, ¿qué voy a tener yo a cambio de esto? ¿Quién me promete? ¿Quién me asegura de esto? De que después de este dolor, de este sufrimiento, ¿verdad? Después que yo estoy en la silla de rueda, ¿cómo me voy a sentir después? Sí, es incertidumbre tan difícil. Te lo digo por experiencia. Y cuando uno puede pasar esa parte, pasan meses, pasan años, ¿verdad? Wow, uno siente que soy la persona más feliz del mundo. Y cuando yo me he encontrado con personas porque han tenido alguna lesión o alguna operación en su mano y están sin hacer nada en su mano por unos 2 meses o unas 3 semanas, ellos a veces cuando me dicen, bueno, es que ya no aguanto más, ¿y cuántos meses lleva? No, padre, todavía no llevo un mes, llevo 3 semanas y media. No se preocupe, que yo llevo 15 años y todavía no camino bien. Entonces a usted le faltan 14 años todavía. No le digo así, si no lo voy a desanimar. Pero después viene algo tan especial, y ese es lo que tenemos que valorar ante una enfermedad, ponerlo en las manos del Señor. Veamos hoy, les digo esto porque vamos a ver el profeta Isaías, capítulo 53, verso 3, ¿sí? O vamos a ver, quiero ver, verso 3 o 11, vamos a ver. Sí, voy a leer 53, verso 3. Oye, despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Palabra de Dios. Está hablando sobre esa profecía del profeta Isaías, que cómo iba a suceder el Mesías, el Hijo de Dios. Él lo ha dado todo. En medio del dolor, en medio del desprecio, lo dio todo. Veamos el verso 11. Y dice, a cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. ¿Sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy nos está enseñando también el profeta sobre la confianza de que debemos de tener, de que en medio de lo que yo pueda estar sucediendo, en medio de lo que pueda estar sucediendo mi hermano en su salud, en su estado, dale a conocer también que el Señor, los profetas, todos los que somos bautizados, somos coherederos de la gracia, de la muerte y de la vida y de la resurrección por Cristo Jesús. Entonces, veamos la enfermedad también como una oportunidad de llenarnos de su amor, de llenarnos de su infinita misericordia. Entonces, veamos también cómo puede convertirse nuestra salud, cómo puede convertirse el problema de mi salud cuando yo no la he aceptado. Es una situación difícil, pero debemos de cuidarnos y aprovechar esta instancia. Debemos de aprovecharla al máximo. Y veamos hoy
¿Qué le sucede a Pedro? Vea la misericordia de Dios. Si alguien cree que ha pecado mucho, si alguien cree que Dios no lo ha perdonado, si alguien cree que Dios lo está castigando, no nos evadamos, no hay que evadir, perdón, no hay que evadir esa situación, hay que aprovechar esta instancia, porque en ese momento de salud, Dios nos lleva en sus brazos y no está tomando en cuenta las faltas, sino al contrario, Él nos ama con su infinito amor. Veamos San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, verso 33. Y nos dice, Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 cosas. Es necesario ser humildes. Es necesario aceptar con humildad mi enfermedad. Es necesario reconocer que soy un hijo de Dios, pero con humildad. ¿Sí? Porque es posible en ese momento en que Jesús quiere que nosotros demos testimonio de Él en medio del dolor, que no es cosa fácil, es posible podamos también defraudarlo. Es posible nos cansemos de Él o lo neguemos muchas veces, y el no aceptar, el llevar a cabo esa prueba para glorificar el nombre del Señor. San Pedro en una de sus cartas nos dice que la mejor oración de alabanza a Dios Padre es cuando yo le alabo al Señor, cuando yo le ofrezco mi dolor, le ofrezco mis penas, mi enfermedad, la situación que esté pasando, como la cita bíblica que vimos de San Pedro, ponerle todo en las manos de Él. ¿Sí? Veamos. Es importante entonces sanar nuestras heridas. Es importante trabajar para sanar todas aquellas heridas que han debilitado mi fe, han debilitado mi espíritu. Es posible yo me recupere sanamente totalmente de mi salud física, pero mi espíritu sigue con miedo, sigue asustado, sigue temeroso. Imagínense a los que se han puesto ya la vacuna, las 2 vacunas, ¿verdad? Siguen con el temor. Hay que cuidarnos, pero no bajar la guardia. Mantener siempre esa esperanza y esa confianza en el quien todo lo puede, porque con Cristo somos más que victoriosos. Nos dice el Salmo 147. Él sana a los que tienen roto y les venda las heridas. Mire qué lindo. Salmo 47, numeral 3. ¿Sí? Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Solamente Él. Por eso, todo lo que nosotros podamos realizar para ayudar, para adentrarnos en la situación, debemos demostrarle a Él que hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que para Él todo es posible. Pueda parecer difícil la situación, pero para Él no hay nada imposible. Él sana los que tienen roto el corazón. ¿De qué cosas? Puede ser de aquel resentimiento, de aquel perdón que yo no puedo experimentar, porque es posible ya haya perdonado a aquella persona, pero yo no.
Y el no poder perdonarme a mí, eso es como la vacuna. Nuestro cuerpo está ya protegido, pero mi espíritu ha quedado raquítico, débil, que no puedo ni siquiera ver hacia lo alto. Entonces, hay que vacunarnos con la vacuna del Espíritu Santo, aquel que me sana, aquel que me libera, aquel que me da esperanza, que me da confianza, y aunque esté en una silla de ruedas, Él está aquí. Mientras tú y yo estemos vivos, no hay nada imposible para el que cree. Como le dijo el ángel a María, ¿verdad? Y la sombra del Altísimo descenderá sobre ti, porque para Él nada es imposible. Bendita palabra. Que pueda resonar también esa palabra entre nosotros. Reconocer y tener presente que Él sana nuestro corazón roto y venda las heridas. O sea, ¿verdad? Está como el cirujano, ¿sí? Quitando lo que no está bien, quitando la infección. Esa puede ser mi enfermedad, el dolor, para valorar mi vida. Es posible, Diosito lindo, por medio de ese dolor que me ha permitido experimentar, yo también valore, me reconcilie con los demás, valore mi vida, cuide mi vida. Y Él venda las heridas, me sana, me llena de gozo, me da un corazón agradecido. No quedo resentido, ni enojado, ni herido. Al contrario, gracias a los médicos, gracias a las enfermeras, gracias al equipo, ¿sí?, de este grupo, Semillas de Fe, que me llena de esa fe, de ese grupo que llegó a mi casa, ¿sí? Sanar un corazón roto, eso ya es otro trabajo grande. Y un corazón, nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma queda tan enferma, o pueda quedar sano mi espíritu, mi alma, después de una enfermedad. ¿Y todo por qué? Por esas fases que hablábamos al inicio. El negarme a aceptar mi enfermedad. Y eso me va a llevar a aislarme, a esconderme, que nadie lo sepa. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a saber que yo estoy enfermo? No, debería ser diferente para que me ayuden. Yo solo no voy a poder salir, me voy a cansar, voy a necesitar de los demás. ¿Sí? Porque si eso me llega a suceder, después me voy a enojar con todo el mundo porque nadie me quiso ayudar. ¿Y cómo le va a ayudar si nadie sabe? Se escondió. ¿Existe algún corazón roto entre nosotros, entre ustedes? ¿Hay alguna cisura? Nadie escogería tener un corazón roto. La agonía, ¿sí?, y el tiempo de restauración son insoportables. Sin embargo, hay alguien que tiene un corazón intachable y ha elegido tenerlo roto, ¿sí? Y es Cristo Jesús. Médicamente, cuando un corazón se rompe, brota agua y sangre de Él. Mire qué lindo eso, como Jesús. El cristiano, por eso, el bautizado, aquel que ora, aquel que viene a la Santa Eucaristía, aquel que se llena de la presencia, de la adoración de Jesús sacramentado. El cristiano cree firmemente en Jesús y centra su atención en Dios y no en las fuerzas del mal. Por eso el que vive en gracia, como San Pablo, ¿sí?, vivir en gracia,
vivir en gracia. Eso nos va a ayudar. ¿Sí? ¿Qué nos dicen con la vacuna? Perdonen que les hable de esto, pero es de lo que vivimos hoy. La vacuna, ¿qué le dice? Mire, la vacuna le va a ayudar para protegerlo de todo, especialmente de esta pandemia. Le va a dar, pero va a ser poquito, pero no va a pasar más que eso. San Pablo hoy también nos dice, es necesario vivir en gracia, porque al vivir en gracia vamos a tener, mire, las bendiciones llenas de nuestro Señor Jesús para con nosotros. Y el Espíritu Santo con sus ricos dones, carismas, pero sobre todo la fe puesta en Él, la confianza. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 4, dice algo bonito, y esto va para usted que tiene este ministerio. Quienes nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Palabra de Dios. Quien nos consuela es Cristo, en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo esto, qué belleza, qué belleza. Por eso, usted y yo somos médicos del Espíritu también. Es una parte muy primordial hoy en día, la confianza en el Señor Jesús. No puede ser mayor el miedo, no puede ser mayor mi tristeza, no puede ser mayor mi aflicción, si la gracia de Cristo está ahí. Porque hemos recibido esa gracia bendita de nuestro Señor Jesús. Y especialmente con aquellos que sufren. Si usted está pasando un momento difícil por la situación que sea, créame, usted no crea que Jesús va a pasar desapercibido. Él, Señor Jesús, le va a sorprender en el momento menos que usted espera. El Señor Jesús va a actuar en usted, en su vida, en lo que pueda estar pasando, en el momento que usted menos espera. Él le va a sorprender, Él le va a llenar, Él le va a ayudar, va a encontrar esa respuesta linda, porque no hay cosa peor que el sufrimiento en nuestra vida. Veamos San Pablo, capítulo 8, verso 38. Vamos a ver San Pablo a los romanos. Veamos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Dice: yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, ¿quién cree eso? Usted y yo, los bautizados, los que estamos llenos de esa gracia preciosa del amor de Jesús. ¿Cree usted eso plenamente? Bueno, entonces aquí está la respuesta, ¿sí? Si Él está conmigo, ¿quién estará
contra mí? ¿Quién? ¿Pero quién? Nadie. Ahora bien, los problemas, los quebrantos de salud, son los que también nos van a fortalecer, nos van a llenar de su amor, nos van a llenar de su misericordia, porque Dios tiene un propósito especial para usted y para mí. ¿Sí? Quiero leerle una anécdota. Había una vez un joven que proclamó tener el más hermoso e intachable corazón. Un viejo le desafió. La multitud miró al corazón del anciano, le pusieron una subcámara, mire, pusieron el corazón, ¿verdad?, del ancianito ahí. El corazón le latía fuertemente, pero estaba lleno de cicatrices. Algunas partes le habían sido retiradas y otras le habían sido puestas, pero no quedaban del todo bien. El anciano miró al joven. Nunca cambiaría mi corazón por el tuyo, le dice el anciano. Cada cicatriz representa una persona a la que le he dado mi amor. Me he sacado un pedazo y se lo he entregado. A ellos, a veces me daban una pieza de su roto corazón, la cual añadía al mío, dice. Cuando la persona no correspondía a mi amor, quedaba un doloroso agujero, y esos agujeros permanecen abiertos, recordándome que yo amé a esas personas. Es posible que algún día ellos regresen y llenen ese espacio. Mire qué linda esa metáfora, ¿sí? Interesante, ¿no? No ha sido por gusto lo que haya pasado en tu vida. Tus ofensas, tus heridas, ¿sabe quién sea? ¿Sí? Ese corazón precioso, esa vida preciosa, si no le hemos echado a andar, si no la hemos desgastado por lo que amamos, por Cristo, aunque sea la misma persona que te haya hecho daño, tú sigues amándola cuando hayamos perdonado. Muchas veces nos da miedo eso, el perder esa situación. El profeta Jeremías nos dice que Él, ¿sí?, Él sabe nuestros planes. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza gratificante. Jeremías 29:11. De todo esto lo que hemos hablado, que es muy extenso, por lo que hayamos pasado, Dios quiere revelarnos algo bello, algo lindo, algo grande, algo que vale la pena. Vale la pena luchar por eso, porque es por lo único que Dios nos ha enviado. Solo quiero compartir contigo también lo que la iglesia interpreta, nos envía. Recordemos que el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, es la verdad de nuestra fe, la verdad de la iglesia, es la verdad de nuestra fe. Y en el numeral 1502, te voy a leer unas partecitas muy importantes. Dice: el Salmo 38, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora, cura nuestra alma. Para muchos el dolor, para cerrar esta parte, para muchos el dolor o una enfermedad lo ven como un castigo, como lo comentábamos al inicio, pero es todo lo contrario para el bautizado, para aquel que cree que Dios le ha dado un propósito en su
vivir. Y nos dice también que la enfermedad se convierte en un camino de conversión. ¿Sí? Debemos de aprovechar esto entonces. Debemos de hacer que nuestro hermano también, enfermo, aproveche esta estancia y que este tiempo de enfermedad sea un tiempo de encuentro con Cristo, un tiempo de conversión, un tiempo de propósitos. Eso es muy lindo lo que la iglesia nos encamina. Y el perdón de Dios inaugura la curación de mi alma, de mi corazón. El poder sentirnos recompensados. ¿Sí? Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y al mal, y que la fidelidad a Dios según la ley devuelve la vida. Yo soy el Señor, soy el que te sana, ¿sí? Finalmente el profeta Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Isaías 33:24, palabra de Dios. Entonces, verlo desde esa perspectiva, como un propósito, como el de refinar, como el de tener esa oportunidad en la cual Dios quiere que descubramos más su grandeza y su amor para con nosotros en las circunstancias en que nos encontramos. Recordemos el pueblo de Israel. Dios tiene que sacarlo de esa esclavitud. Dios tiene que sacarlo de eso. Pero muchas veces el no poder desprendernos de lo que parece ser parte mío, ser parte de mi seguridad de vida, pero por no saberme desprender de eso, no puedo dar el otro paso a descubrir qué es lo que Dios quiere en mi enfermedad. El pueblo de Israel se le olvidó solo por la comida, que mataban a sus hijos, que los esclavizaban, les pegaban. Se les olvidó eso. Se les olvidó la promesa de Dios porque no soportaron, ¿verdad? No soportaron el dejar muchas cosas, ¿sí? Y muchas veces hay heridas en la familia, hay separaciones, hay muchas cosas por bienes materiales que no vale la pena. O volviendo por las heridas del corazón. Es el momento entonces. Volvámonos a llenar Cristo mi médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Palabra del Señor. Lucas 7:16. Y que el reino de Dios está entre nosotros. Jesús muestra que no hay nada imposible cuando Dios está a mi lado. Yo quiero dejarte una pregunta. ¿Cuántas veces en mi situación de quebranto de salud yo he sido anuente a reconocer que necesito de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo también le he echado la culpa a Dios o a aquellos quienes me rodean, sin darme cuenta que yo he sido el que me he encerrado? ¿Sí? ¿Cuántas veces también me he exaltado de ira? ¿Sí? Sin reconocer que todo depende de mí. Entonces, yo le invito que hoy meditemos también en cuanto a la misión que Dios nos ha puesto en nuestras manos, usted como laico consagrado y yo como sacerdote. Mi actitud delante del enfermo. Pero antes de llevarlo a cabo, la actitud yo delante del Señor. Yo te voy a pedir que en un momento de silencio, cierra tus ojos y dile conmigo: gracias Jesús por el don de la vida. Gracias Jesús porque por esa enfermedad que aunque me costó aceptar, he descubierto que tú eres grande, que tú eres poderoso. Porque gracias a esa enfermedad, ¿cuántos no se han acercado a ti? Empezando por este siervo inútil, por este servidor que necesita las 24 horas del día.
Yo te invito, Señor Jesús, que vayas a donde está cada enfermo. Toca su corazón. Llénalo de tu amor y de tu presencia. Libéralo de esas cadenas del miedo. Porque si tú estás conmigo, no habrá nada que pueda temer en mi corazón. Porque si tú estás conmigo, yo estoy seguro. Porque si tú estás conmigo, ¿qué más puedo pedir? Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Toma mis manos. Toma mi corazón. Toma mis pensamientos. Toma mis labios. Toma mis pies. Toma mi cuerpo. Todos mis anhelos, mis ilusiones, mis alegrías y mis tristezas. Conviértelas en esperanza y mi cansancio en fortaleza y aquellas dudas en confianza. Bendito sea el Señor. Ven, Señor Jesús, y llena el corazón de cada uno de tus hijos de tu santa presencia. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que permanezcan para siempre. Sigan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.